Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, Dios quiere de ti que seas una persona especial. Dios quiere que seas de ti, que seas una persona única. No tienes la necesidad de estar replicando la vida de alguien más. No tienes la necesidad de desear lo que otros tienen. No tienes la necesidad de estar queriendo parecer a fulano a cualquier otro. Dios te ha hecho una persona única, con tu propio carácter, con lo que tú eres, la propia esencia. El carácter es lo que no se puede duplicar. Habrá personas que se parecen físicamente a ti, quizá caminarán como tú caminas, pero lo que no se puede replicar es tu esencia, es tu carácter, es quién eres en realidad. Y si tú estás batallando en no saber ni quién eres el día de hoy, para eso Dios te está llamando, para que le seas un pueblo santo y especial. Y entre todo ello Él te empieza a revelar realmente quién eres para Él y quién deberías ser tú para Dios. Deuteronomio 28:9, te confirmará Jehová por su pueblo suyo, santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Para alcanzarla, llegar a la santidad o vivir la vida que Dios quiere que tú vivas, tienes que guardar los mandamientos de Dios. Y tienes que andar en sus caminos, no en tus caminos. La palabra del Señor dice que tus pensamientos o que nuestros pensamientos no son igual que sus pensamientos, ni nuestros caminos son igual a sus caminos. Eso tienes que saberlo de antemano, que tus caminos y tus pensamientos no son los de Dios. Él tiene otros diferentes a los tuyos. Si tú quieres ir por acá, Dios te dice, ve por acá. Si tú quieres decir, yo voy por allá, Dios te dice, ve para allá. Si tú dices, yo pienso esto, Dios dice, yo pienso esto. Entonces, tenemos que ser personas que realmente estemos atentos a lo que Dios nos está enseñando para poder entender lo que Él quiere de nuestra vida. Te leí o te dije de la santidad pasada, que habla de la santidad posicional o de donde Dios te sacó. ¿Cuántos aquí eran alcohólicos? ¿O cuántos tomaban mucho en exceso? ¿Cuántos eran majaderos, no sé, mujeriegos, de lo peor? Bueno, aquí abrimos algunos ya grandes, ¿verdad? La mayor parte de ellos no saben ni qué onda. Pero Dios nos sacó de allá, eso es santidad posicional. Dios te saca del fango, del lodo, de la miseria y te cambia de lugar. Antes los domingos estabas, no sé, curándotela con tus amigos, ¿verdad? Antes estabas con los amigos por allá parrandeando los domingos, viendo el fútbol, no sé. Pero hoy estás aquí. Eso se refiere a santidad posicional. Los domingos los usabas para una cosa, pero hoy ya los utilizas para otra cosa. Eso es santidad posicional. La santidad presente habla acerca de la santidad experimental o de la manera en cómo vives tu vida delante de Dios. Es decir, ¿cuántas enseñanzas has escuchado todos los días de tu vida? ¿Cuántas veces has estudiado tú propiamente la Biblia? ¿Cuántas enseñanzas tienes almacenadas en tu corazón, en tu mente? Entonces, la santidad experimental es lo que tú eres en esencia para Dios el día de hoy. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo eres delante de la gente? Esa es la santidad experimental, lo que tú tienes que experimentar. Como se nos venía repitiendo cuando Jesús nos dice, si alguien viene y te da en una mejilla, ¿qué dice? Desquítate, dale y ponle la otra, ¿verdad que sí? En el Sermón del Monte Jesús nos enseña esa parte. ¿Y por qué crees que lo hace? Porque nos confronta con nuestra propia esencia, con nuestra propia carnalidad, con la misma forma que camina el mundo. Por eso Él dice, tú tienes que ser diferente. ¿Cómo vas a encontrar una diferencia si alguien viene y te da la mejilla y tú le das o le regresas el mismo daño? ¿Cómo puede ser diferente? ¿Verdad que no hay? Por eso es que Él nos saca de aquí para ser diferente. Y eso es experimentar la palabra. No solamente
saberla, sino aplicarla. Y por eso yo les decía, es mejor vivir con poco en el Señor, pero ir viviendo paso a paso la Biblia, poco a poquito. Y si ya estamos muy allá de las enseñanzas, es necesario regresar a escuchar de nuevo los sermones del monte, cómo es que Dios, recordar de dónde Dios te sacó, quién eras antes, quién eres hoy. O sea, todo esto tenemos que volverlo a repetir. ¿Para qué? Para que nunca se nos olvide. La palabra de Dios decía, todas estas cosas las tienes que repetir, estando con tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas en el camino, cuando estés en el trabajo. Tienes que estar meditando la Escritura de día y de noche. ¿Para qué? Para que esa Escritura, en el momento que tú vayas a cometer una falla delante de Dios, hagas como dijo David: en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Cuando fuimos mujeriegos en el pasado y hay una debilidad carnal, el enemigo va a encontrar por todas las maneras de desestabilizarnos y de caer. Él sabe cuál es nuestro talón de Aquiles, él sabe cuál es nuestra mayor debilidad. El diablo conoce de dónde está tu mayor debilidad. Él sabe y va a poner circunstancias a tu vida que vayan directamente a atacar el área donde todavía no está bien asegurada delante de Dios. ¿Y eso por qué? Porque es un conflicto. Él está buscando. ¿Acaso no dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Y cuando anda como león rugiente? Porque anda hacia alrededor. Porque anda buscando una hendidura, anda buscando una falla, anda buscando dónde entrar, anda buscando dónde estás descubierto para poder comer, para poder darle un mordisco y hacerte caer. Por eso es que tenemos que llegar a Dios con todo nuestro corazón y decirle: aquí estoy mal. He tratado de cambiarlo y no puedo, aquí estoy, abro mi corazón, así soy así, ya se los dije, se los enseñé, se los dije. Yo tuve la necesidad de decirle a Dios todo cuanto soy, aún los pensamientos más vergonzosos que me venían a la mente. Y yo podría haber dicho: Dios conoce mi mente. Sí, yo sé que Él lo hace, Él conoce todo el pensamiento del ser humano, pero Él quiere que de nuestros propios labios se confiese. Porque hay espíritus del diablo, hay emisarios de Satanás rodeándote, buscando qué es lo que estás haciendo. Entonces, la batalla espiritual, la guerra espiritual es una realidad, hermanos. El diablo es real. Verlo en la Escritura. Fue creado como un ángel de luz, pero él, por su perversidad, decidió ser quien es hoy. Es el que se opone a todo lo que Dios hace. Él es real, no es una ficción, no es una caricatura. Él es real y está causando estragos en la humanidad y no te das cuenta. Quizá está causando estragos en tu propia vida, en tu familia, y aún le sigues dejando la puerta abierta. Aquí está Asael de testigo. ¿Qué fuimos a hacer el viernes, Asael? ¿Quemar una brujería? Fuimos a quemar algo que habían hecho de brujería. Y eso porque Hugo, mi hijo espiritual allá, que está en otra iglesia, iba caminando y dice que se le hizo robar una maleta, como las esas de telas bien brillositas, pero en color azul. Era en color azul, y dice que pasó como 4 días hasta que el Señor le redarguyó en su corazón: pasa por ahí, eso es anatema, eso no está bien, eso está mal. Y que de repente nomás pasó por ahí, a los perros andaban por ahí abriendo, ¿no? Que andaban ahí los perros oliendo. Cuando llegamos, encontramos ahí que había una gallina, ¿verdad? Estaba una gallina envuelta ahí. Traía granos de frijol, de maíz y no sé qué tanto. Traía unas monedas ahí adentro. Y ve tú a saber qué tanto otro. Y Hugo me habló bien espantado y me dijo: no sé qué hacer, no sé cómo actuar. Andaban ya muy nerviosos ellos dos. Y le dije a Hugo: no, Hugo, la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecen contra su iglesia. Eso es lo que Él nos promete. Y le empecé a dar palabra.
Y ya después dice, ay hermano, gracias, ya me volviste a animar, que bendito Dios. Y ya dice, le voy a compartir esto que me dijiste a él también para que no caiga en temor. Y le dije, al rato vamos a quemar esa maldición, esa maldita hechicería se tiene que quemar. Y vamos a quemarla al rato. Ya le dije, mira, consíguete leña, madera, consíguete gasolina y al rato nos vamos a deshacer esa maldición en el nombre de mi Señor. Y ahí fuimos, ¿verdad? Y ya fui testigo de todo lo que había ahí adentro. Le dije, cuando hay semillas, cuando hay granos, cuando hay una gallina, un plumero, cuando hay monedas, eso es una maldición o para enganchar a la gente para un negocio, o le están invocando la maldición a una persona para que su negocio fracase. Y todo eso lo deshicimos y estuvimos orando, ¿verdad? Señor, deshaz esta maldición. Si fue vertida para alguien, Padre, que esa persona quede libre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, quemamos este anatema en el nombre de Jesús, Padre. Todo esto es real, hermanos. No tenemos que estar jugándole. Y ya después termina un poco, ya cuando lo fui a dejar a su casa, dice, hombre, contigo, no sé, dice, no por ponerte acá, pero me siento muy protegido. Dice, me siento como un hermano mayor protege a su hermano menor, ¿verdad? Dice, ándale, así me siento. Como cuando yo al hermano menor tengo conflictos y problemas, voy con mi hermano mayor y me dice qué hacer, y estoy bien cuidado. Dice, así me siento. Entonces, la lucha espiritual es real. El diablo anda siempre alrededor buscando qué hacer para afectarnos. Pero aquí el compromiso es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Él nos apartó para hacer diferencia, ¿verdad que sí? Si fuera una persona que me valiera, a final de cuentas, déjalo, bueno, no te preocupes, es para otra persona y así que quede. A ti no te afecta como quiera. No, tenemos que ponernos, ¿por qué? Porque debemos de ser diferentes. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sale? Entonces, amados, la santidad experimental es cómo vives tu evangelio, cómo vives el evangelio que Dios te enseña, hasta qué nivel lo vives. ¿Eres capaz de bendecir a los que te maldicen? ¿Eres capaz de amar a los que te aborrecen? ¿Amar a tus enemigos? ¿Eres capaz de orar por los que ultrajan y te maldicen? ¿Eres capaz de hacer eso? Ese es el evangelio de confrontación. O sea, eso es una realidad que tenemos que vivir. Y ya lo tenemos que hacer, no tenemos que darle plazo, porque entre más tiempo pase, más nos vamos a hacer duros de corazón. Y vamos a terminar como terminó el pueblo de Israel, yéndose tras dioses ajenos. No, yo vengo a la iglesia cada 8 días. Pues sí, amigo, la iglesia no se constituye de cada 8 días. La iglesia es de diario. No porque digamos que vamos a la iglesia cada 8 días ya somos hijos de Dios o somos cristianos. No, yo se los he enseñado. El cristianismo se vive en la casa. Y cuando tu esposa, tus hijos te dicen, tú sí eres cristiano, entonces tienes el derecho legal para hablarlo allá afuera, porque tu casa te sostiene, porque tu familia te sostiene. ¿Verdad que sí? Santidad, futura o glorificación, todo lo que queremos entrar ahí, ya ese es el último punto que voy a dar acerca de este tema de la santidad. Es el punto número 3, santidad futura o glorificación. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ya se me andaba ahí trabando la traba. Primera de Tesalonicenses. ¿Ya estamos ahí? Primera de Tesalonicenses. Cuando uno entraba a leer la Biblia, ¿verdad? Qué complicado se hacía leer estos nombres. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a ver versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo, ¿qué dice ahí? Todo vuestro ser. Voy a hacer una pausa aquí.
Cuando lo vean, ¿cuál es tu ser? Porque es todo. Mente, cuerpo y espíritu. Ajá, mente, cuerpo y espíritu. Bueno, cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad que sí? Sí. Ese dice ahí, porque lo dice ahí el versículo, ¿verdad? Y todo vuestro ser, y él lo menciona, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjate lo que dice ahí, la santidad futura o glorificación. Y el Dios de paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios espera de nosotros, porque somos personas trinas, compuestas por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Dos de ellas, más bien una de ellas, está resguardada y reservada. ¿Y sabes cuál es? Espíritu. Es el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es de Dios. Y dice que cuando nosotros vamos a la tierra, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu de soplo de vida, ¿verdad que sí? Ese está guardadito. El mal no lo puede tocar. El maligno no puede tocar nuestro espíritu. ¿Sabes quién es el que lo toca y lo perjudica? Nosotros. Por nuestra falta de entender y saber que Él necesita espiritualmente ser alimentado. Y se los puse como ejemplo: tu espíritu aquí y tu carne y mente hasta acá. El espíritu de muchas personas es un enano a comparación de la carne y la mente, que son un gigante que se empodera de cada ser o cada individuo en la tierra. Por eso los ves actuar como animales, por eso los ves violando, por eso los ves robando, los ves hurtando, los ves matando. Por eso su conducta animal. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por sus pensamientos y por sus deseos carnales. Y su espíritu está prácticamente, como dice la Escritura, está muerto. Porque no hay vida. La vida que Dios nos da, esa vida se conecta con nuestro espíritu para que Él esté viviendo y Él tenga anhelo de estar constantemente con Dios. Dice Él que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean resguardados. ¿Pero qué dice ahí? Resguardados irreprensibles. ¿Para qué? ¿Para el mundo? Irreprensibles para el Señor, para cuando Él venga. Entonces, ojo con esto: nuestro cuerpo, alma y espíritu tienen que estar en la misma línea, en la misma manera de vivir, para que cuando venga Cristo por su iglesia, porque sabes que Él viene por su iglesia o no, sí. ¿Sabes que dice la palabra de Dios que el sonido con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá de dónde? Del cielo? ¿Y qué va a pasar con los muertos en Cristo? Resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, y nos encontraremos con Él. ¿En dónde? En las nubes. Él en su venida por su iglesia no va a tocar el mundo. Él no va a pisar la tierra. Él nos va a esperar allá arriba. Pero los que sean irreprensibles para Él. Y no solamente en lo exterior, sino lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón y lo que se refleja en tu ser exterior. Ser irreprensible significa vivir lo que Él vivió. Jesús lo golpearon. Él tenía derecho de defenderse, ¿sí o no? Sí. Pero no lo hizo. Él fue injustamente
culpado y enjuiciado. Él tenía el derecho supremo de defenderse, ¿sí o no? Y no lo hizo, ¿por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Entonces, ¿por amor a quién? A nosotros. Pero ¿por amor a quién vives como vives? Si Él por amor a ti y a mí no le dijo a los ángeles, venga una legión y vengan a defender del César o de este imperio, si Él le dijo a Poncio Pilato, ¿tú crees que yo no tengo autoridad de mandar para que mis siervos me liberen de ti? Puedo hacerlo, pero no quiero. Si Él hizo todo eso por amor a ti y a mí, tú y yo, ¿qué estamos haciendo por amor al prójimo? Y eso nos debe de preocupar como iglesia. Eso nos debe de preocupar porque ahí la Escritura nos está diciendo algo bien claro. Que nosotros tenemos que ser guardados irreprensiblemente para la venida del Señor en las tres partes de nuestra vida. Amados, el espíritu está resguardado, pero dos partes en ti son las que no quieren sujetarse a la voluntad expresa de Dios. Tu mentalidad y tu manera de pensar. Siempre que Dios habla algo, nuestra mentalidad se opone, y si Él nos dice, yo pienso esto, uno dice, no, yo pienso que es así. Aquí está. No es necesario escuchar la voz audible de Dios para saber cuál es el camino que debemos de seguir. Aquí está. Esto es nuestra enseñanza, nuestro manual, esta es nuestra guía. Si nos dice la palabra de Dios que perdonemos cualquier ofensa, la tenemos que hacer por bien nuestro y por bien de la persona que nos ofendió. Y tenemos que perdonar, no hasta que lo sienta, porque el perdón no se da con sentimientos, el perdón es sentimientos, es una decisión. Si Jesús nos hubiera dado el perdón o nos hubiera enseñado un perdón sentimental, ¿tú crees que todo lo que Él padeció desde el huerto del Getsemaní en sus emociones no bastaban para decir, pues después los perdono? Era un montón de dolor que estaba sufriendo, mental, espiritual y físico. Él estaba siendo atacado en sus tres partes, en su mentalidad, en su espíritu, en su cuerpo. Pero Él aún así, con todo el dolor que Él sentía, por todo el abandono que Él sentía, la traición que Él experimentó, de no uno, de dos, ¿verdad? Porque uno lo negó. Aún así Él se mantuvo firme. Entonces, amados, ¿por amor a quién es nuestra conducta? La mayor esperanza para nosotros los pecadores es saber que cuando nos presentamos delante del Señor, todo nuestro ser será irreprensible. Desde nuestra salvación, desde el momento en que Dios nos apartó para Él, el fin de nuestra salvación es experimentar en nuestra vida la gloria de Cristo Jesús en nuestra propia vida. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Fíjate, ¿para qué es que es esta salvación? ¿Para qué es esto? Vida en santidad que tienes que practicar. Tesalonicenses 2, 13, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Dios te escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en ¿qué? En la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio,
para alcanzar la gloria de quién. Nuestro Señor Jesucristo. Imagínate estas palabras. Dios te llamó desde el principio para salvación, pero solamente mediante el Espíritu ¿de qué? De la santificación. Por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué es la fe en la verdad? Ahí están, mira, 3 verdades. A ver, ayúdenme. Bueno, 4 verdades. Ayúdenme a leer las 4 verdades. ¿Qué dice la primera de acá? Leanla en voz alta. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también vosotros con ellos. El de acá, ¿qué dice? Bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. El siguiente. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a vuestros obras. ¿Y el de acá? Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amados, esta es nuestra verdad. Estos son porciones bíblicas de nuestra verdad. Y vamos a ser santificados por medio del Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad, siempre el cristiano suele utilizar la fe nada más cuando, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que abran los cielos y que derrames bendición hasta que sobre y abunde, Padre. Yo tengo fe en esa verdad. Pero a ver, ¿practica esa fe en ello? ¿Practica la fe en aquello? ¿Practica la fe en esto? O sea, es bien sencillo decir yo tengo fe para lo que me conviene a mí. Pero ¿por qué no tengo fe para poder bendecir a los que me maldicen? ¿Por qué no tengo fe en orar por los que me calumnian? ¿Por qué no tengo fe en hacer con aquellos lo que yo quiero que ellos hagan conmigo? ¿Por qué no tengo fe en amar a mis enemigos y en hacer bien a los que me aborrecen? ¿Por qué ahí no decido poner mi fe en práctica? Porque mi mente no es la misma mente del Señor. Porque mi mente siempre me va a ir llevando a defender mis propios intereses, a defender lo que yo creo que es justo. Y no es lo que tú creas que es justo. Aquí hay palabras de justicia de parte del Señor. Y esas se tienen que practicar por fe para alcanzar santidad, santificación en el Espíritu. Por medio de esta santidad futura, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible para estar para siempre con el Señor. ¿No te da emoción? ¿No te emociona que vas a tener un cuerpo nuevo? Un cuerpo que ya no envejece, un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que ya no muere. ¿No te entusiasma decir que Él te llamó para hacerte, óyelo bien, no nada más de 1000 años? Él te llamó para hacer millones de años, millones, para hacerte eterno. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 17. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, y esto lo quiero gritar, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya algunos se nos adelantaron, pero están dormidos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Hasta dónde dije que iba a leer? 17, ¿verdad? Por lo cual nos decimos esto en palabra de quién? Del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos ¿en dónde? ¿En quién? Los muertos en Cristo. ¿Qué van a pasar con ellos? Resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la mayor esperanza que tú como hijo de Dios tienes que atesorar en tu corazón. Si tienes parientes que murieron en Cristo, debes de saber que un día vas a volver a reencontrarte con ellos, porque van a resucitar primero. Y luego nuestro cuerpo desgastado, nuestro cuerpo ya de pasita, nuestro cuerpo ya que no da más, va a ser transformado en un cuerpo eterno. Porque dice ahí que vamos a estar para siempre. Esto es para siempre. ¿Quién quiere estar para siempre con el Señor? ¿Quién quiere estar para siempre con el Señor? ¿Quién quiere estar para siempre con el Señor? Amén. Yo quiero estar para siempre con Él. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar santidad para agradarle, para encontrarnos irreprensibles, y que esta palabra nos anime para que el día de mañana, si vienen a darnos en la mejilla, con gusto volteemos la otra. Ya no hay tantos amenes. Padre mío, ayúdanos a ser un pueblo que realmente esté apasionado por ti. Corintios 15, 51, 53, amados. Ay, sí dije Corintios. Sí, pero es Primera de Corintios. Quince, 51 al 53. ¿Listos? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y escucha bien, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Parece de ciencia ficción, pero la Biblia no es ciencia ficción. Si la Biblia habla de que nos van a dar un cuerpo inmortal, es porque así va a ocurrir. Es porque esto va a pasar. Y va a ser así como parpadeó ya ven ese ratito. Así, en un abrir, así como parpadeas. Así como lo hizo Alan. No sé si me estás echando ojitos, pero bueno. Así como lo hacen. Vamos a poner un ejemplo, imagínate. Bueno, vamos a poner el ejemplo de alguien que no está aquí. Digamos que una persona está aquí y después todos estamos irreprensibles delante de Dios y se escucha el tocar de la última trompeta. Y así como parpadeaste, ya no hay nadie aquí y nada más queda esta persona que estaba indecente delante del Señor. Qué sorpresas se van a llevar aquellas gentes al encontrarse con una situación semejante, de que en un abrir y cerrar de ojos, los que los rodeaban ya no van a estar más. Para ellos será el lloro y el crujir de
mientras nosotros vamos a estar recibiendo al Señor en las nubes, allá en el aire, recibiendo un cuerpo incorruptible. Ya no va a poder haber corrupción en tu cuerpo ni en el mío. Ya la corrupción ya no se va a enseñorear, porque eso corruptible se va a vestir de incorruptibilidad, y lo que era mortal se va a vestir de inmortalidad. ¿Recuerdas cuando Jesús resucitó? Estuvo 40 días con sus discípulos con el cuerpo glorificado. De hecho, uno de ellos lo quería tocar y dijo: detente, tranquilo, yo sé que me quieres abrazar y me quieres apretar, pero no es mi tiempo, no es el tiempo, porque era un cuerpo ya glorificado. Por eso es que te encuentras en las historias bíblicas cuando dice que todos los discípulos estaban reunidos en una casa y todo estaba cerrado, y Él apareció en medio de ellos así. Apareció. Iban dos caminando, ¿verdad? Iban dos caminando, platicando entre ellos, acongojados, y se les apareció el maestro a caminar con ellos. Y llegaron hasta la casa de uno de ellos, se sentaron a comer, y mientras partían el pan, Él los bendijo, y cuando ellos tomaron el pan, ¡pum!, Jesús desapareció de su vista. Era un cuerpo que no se sujetaba a las leyes terrenales. Ahora, cuando los discípulos lo ven en el libro de los Hechos, que dice que los vieron ascender, ¿te puedes imaginar cómo el cuerpo de Jesús fue ascendiendo hasta que lo perdieron de vista? Imagínate, y Él no iba a la atmósfera, Él iba al tercer cielo. ¿Cómo los pueden esto, verdad? La física, lo que hay allá afuera en el universo. Pero a final de cuentas, amados, Dios es tan justo y bueno que por eso nos llama a santidad, porque Él tiene un plan para nosotros que no nada más se sujeta a este tiempo de vida, sino que es un llamado eterno. Dios te llamó para vivir para siempre con Él, para estar siempre con el Señor. Entonces ya voy a dar la conclusión de este tema, que ya fuimos como 3-4 domingos. Santidad pasada significa que fuimos separados del sistema inmoral del mundo para ser consagrados, para pertenecer al reino de Jesús. Dios te sacó del mundo corrupto para que pertenezcas al mundo incorrupto de Jesús. Santidad presente significa que somos apartados del sistema inmoral del mundo para vivir una vida que agrade a Dios y nos consagra para servirle. Esa es la santidad presente, que Él nos sacó de ese mundo pecaminoso, inmoral, para vivir una vida nueva que le agrade a Él, y Él nos santifique o nos consagre para servirle. Santidad futura significa que Jesús nos apartará de este sistema inmoral del mundo para darnos un cuerpo glorificado e incorruptible e inmortal, para estar con Él para siempre. Esto es lo que trae para nosotros la palabra santidad. El Señor quiere que vivamos santidad. Y no es esa santidad como te lo imaginas, no. Es que tú tengas una vida recta delante de Dios, una vida íntegra delante de Él. Eres un hombre pecador todavía, pero que Él sepa de tus pecados, de tus fallas, de tus debilidades. No le ocultes absolutamente nada. Cuéntale tus fracasos. Por eso te digo, te recomiendo esa película, Cartas a Dios. Mírala con conciencia. No nada más emocional, no. Vela con conciencia para que te des cuenta. Entonces, te llamó a santidad para un propósito que Él tiene con tu vida. No es lo que tú quieras hacer, no es lo que tú quieras, es lo que Él quiera. Es su propósito, no el tuyo. Es su plan, no el tuyo. Debería de ser ya su vida, no la tuya. ¿Dónde está el que lleva la música?
Bendito Dios. Vamos a ponernos de pie, amados. Vamos a orar al Señor, vamos a darle